chicas. Mi trasero es muy histérico. No acepta cualquier papel higiénico. Necesito el suavecito. Del suavecito si no grito. Viaje que fascina. Volemos el platillo a la luna. Quedaría la Mona Lisa en verdad. Hola chicos, ¿cómo estamos? El día de hoy tenemos una nueva entrevista y hoy tengo la fortuna de estar con el señor Renzo Jiménez y con Marisol Durán, que son de los pioneros del doblaje en Venezuela. Y bueno, son gran parte de lo que es todo el doblaje en Latinoamérica. ¿Cómo están chicos? Hola. Hola, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por aceptar. Pues el día de hoy vamos a estar platicando con ellos un poquito sobre su historia y sobre cómo es que incursionan en el mundo del doblaje. Y sobre ya al final vamos a dar algunos tips sobre cómo nos pueden ellos asumir para que nosotros podamos llegar a ser dobladores. Comenzamos. La primera pregunta, como en todas las entrevistas que he estado haciendo, es sobre cómo conocieron su profesión. Así que les pregunto, ¿cómo es que conocieron el doblaje? Bueno, básicamente sigue siendo una profesión bastante desconocida en Venezuela, a pesar de que ya somos desde hace muchísimo tiempo el segundo país en importancia en doblaje en cuanto a América Latina se refiere, después del padre del doblaje que es México. Básicamente yo vi un día, siendo muy joven, siendo apenas un estudiante de la Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Azufo de mi país, apenas egresando, vi un aviso que decía se solicita personas con capacidad para dirigir actores. Llegué al estudio de doblaje, etcétera, el estudio más grande de América Latina en aquel entonces, y sencillamente me di cuenta que era una productora de cine que habían decidido transformar en una postproductora de audio y sonido llamada etcétera, que el gran cliente de Venezuela se estaba constituyendo las novelas brasileñas, y con ese gran cliente empezó mi carrera en el doblaje. Yo empiezo como técnico, después director artístico, después jefe de operadores, y con posterioridad decido que realmente, más allá de que me gustaba mucho la dirección artística, yo quería experimentar como actor. Me salgo de estudios, etcétera, y comienzo a trabajar en todo el resto de los estudios. Después de haber trabajado en 4 estudios diferentes y formar parte de su planta, regresé a estudios, etcétera, y desde entonces ha sido un matrimonio de más de 21 años. No me volví a ir nunca más, etcétera. Etcétera me ha dado a Calamardo, me ha dado a Kenan y Kel, me ha dado todos los villanos de DC que hago, y los mejores personajes, digamos que los que más me han hecho conocido por parte de ustedes, lo cual agradezco, los he grabado en estudios, etcétera. Así que mi agradecimiento es permanecer con ellos. La profesora Marisol Durán habla de su parte mientras yo busco un café. Bueno, en mi caso también por un aviso de periódico, desde el año 2004 yo comencé a ver un anuncio en el periódico que decía curso de doblaje en español. ¿Quieres aprender a hacer doblaje para canales como Cartoon Network, Fox, Nickelodeon, etcétera? Y comencé a llamar para averiguar de qué se trataba. En el año 2007, por fin, gracias a mi hermano José Miguel Durán, logró ir a conocer el estudio donde se daba el curso de doblaje. A ambos nos encantó lo que vimos. Conocimos a Renzo Jiménez, al señor Guillermo Martínez, que en paz descanse, y los dos, mi hermano y yo, nos inscribimos en el curso. Mi hermano no continuó porque él estaba trabajando en una provincia de Venezuela. Él se regresó a su casa, pero yo desde ese momento hasta el día de hoy no he salido de la Escuela Superior de Doblaje en Español. Y mi carrera ha ido de la mano con el ir preparándome en la escuela, porque he sido preparadora, he sido profesora, he sido directora artística en la escuela, y junto a eso he conseguido oportunidades de no solamente trabajar como actriz de doblaje en los estudios, sino
también pasar por otros puestos dentro del doblaje como productora, directora de casting, asistente de dirección, directora artística, adaptadora de textos. Entonces, y también aprendí a manejar la computadora, el programa donde se graban las voces. Y eso ha sido una fortuna, sobre todo en esta época de pandemia donde tenemos que grabar desde la casa y tenemos que saber cómo manejar ese programa y autodirigirnos. Okay. Sí. Por ejemplo, tú que eres directora de tu propia empresa de Wows Production, ¿verdad? Sí, fui directora de Guaguas Production. En este momento Guaguas Production no está trabajando, sino Galería Estudio. Está por Guaguas Production. Nosotros trabajamos en este momento en Arte Audio Studio, un estudio bastante modesto, pequeño, donde de vez en cuando llegan producciones audiovisuales que tenemos el honor de dirigir. Sí, básicamente esa época en la cual yo me encontraba dirigiendo una cabina, 80 actores, más 4 cabinas con 4 operadores a mi cargo, ya es una época demasiado estresante en mi vida. Yo prefiero en este momento decirle al cliente, tengo una sola cabina, ¿lo quieres con la máxima calidad que en la que te pueda hablar un director artístico? ¿Quieres con los mejores actores? Entonces lo hacemos en mis tiempos y yo te entrego un producto de calidad. Si estás apurado, sobran los estudios donde sencillamente te pueden hacer lo que tú quieres en 15 días. De la calidad, no respondo. Bueno, ya que están incursionados en este mundo de la producción, como tal ustedes, ¿qué dirían ustedes que se necesita para ser un doblador de voz? Bueno, en mi caso yo pienso que para ser actor de doblaje se necesita primero estudiar, hay que prepararse, hay que saber hablar correctamente, hay que saber de acento neutro. Sin acento neutro y sin buena dicción no hay doblaje, porque para hacer buen doblaje te tienen que entender desde México hasta la Patagonia y en aquellos lugares del mundo donde hay comunidades hispanas sepan lo que estás diciendo. Es decir, el usar modismos hacen que te alejes un poco de ese lenguaje universal que te acerca a toda la gente, y el aprender a hablar en un español universal te ayuda mucho a estar en el mundo del doblaje. Es decir, hay que leer mucho, hay que estudiar actuación, hay que ser humilde y saber que un actor siempre está en constante preparación y que cualquier profesional en cualquier área nunca termina de aprender. Estamos todos los días aprendiendo. Yo aprendo de mis alumnos, así como mis alumnos aprenden de mí, aprendo de mis compañeros de trabajo, aprendo de los grandes actores de doblaje que son maestros en sus áreas, y desde la humildad siempre trabajar para el público, que es al que le debemos el estar aquí en todo caso, ¿no? Perseverancia, porque el hecho de que cuando vayas a presentar una prueba no puedas entrar no quiere decir que no puedes intentarlo nuevamente para lograrlo. En mi caso, para entrar a estudios, etcétera, yo presenté 3 pruebas para lograr quedar en ese estudio. Y tener mucha paciencia, porque el trabajo del doblaje es un trabajo de repetición constante. Es un trabajo de equivocarse y volver a hacerlo. Entonces, y es un trabajo de resolución inmediata de emociones. No es como en la televisión o como en el teatro o como en el cine, que te dan el texto con un tiempo de anticipación para que te lo aprendas. Nosotros tenemos que resolver una película en una pauta de grabación. Okay. Bueno, básicamente lo voy a poner en un ejemplo simpático. William Shakespeare, con todo lo poderoso que como genio fue, manejó entre 2.500 y 3.000 verbos. Nosotros en nuestra habla cotidiana, con una mediana cultura, con un grado universitario, manejamos unos 600. Un cantante de reggaetón maneja 40.
He ahí lo que necesitas saber y lo que necesitas dominar para ser actor de doblaje. Tienes que preocuparte por el lenguaje, tienes que preocuparte por la entonación para que no suene local. Es decir, por ejemplo, uno de los mejores doblajes que ha hecho México en los últimos tiempos es Juego de Tronos. Ahí, como tenemos que estar en un país donde sencillamente nadie existe, donde hay hasta un idioma particular, tú notas que México cuidó totalmente cualquier tipo de acento. Ahí no se siente absolutamente nada. Todos los actores de doblaje están tan soberbios como los actores de la serie. Es decir, tienes que tener, como dice la profesora Marisol Durán, un acento internacional, tienes que estudiar porque sencillamente el doblaje es una especialidad de la actuación que requiere o un curso especializado o una especialización si ya eres actor, y sencillamente además tienes que tener mucha paciencia porque los sistemas suelen ser sistemas cerrados. O sea, un grupo de ajedrecistas de los de élite solamente compiten entre ellos, porque competir en simultánea y ganarle a 40 personas ya no tiene mucho mérito, porque tú tienes un ranking, tienes un nivel. En tanto que si tú insistes y muestras tu talento, en algún momento alguien va a decir qué extraordinario talento tiene este muchacho o esta muchacha y sencillamente va a llegar, pero tienes que tener, ¿verdad? Una especie de cosa que el millennial necesita desarrollar, que es no a la satisfacción instantánea, sí a la satisfacción inmediata o la satisfacción pospuesta. Es decir, probablemente te cueste 1 año o 2 años lograr que te den tu primer protagónico, pero cuando logras el primer protagónico lo vas a valorizar tanto que va a ser muy difícil que después alguien no se dé cuenta de que tú tienes rango de protagonista. Es decir, no a la satisfacción inmediata, no a la satisfacción instantánea, sino tener la sindéresis para esperar el tiempo necesario para que tu esfuerzo rinda los frutos. Bueno, ahorita ustedes que ya ustedes hacen los castings, pero en el tiempo en el que se incursionaban a hacer esto, ¿cómo era la preparación para hacer uno? Para ir por el personaje. En nuestro país no hacemos casting para entrar a un estudio de doblaje, lo llamamos pruebas. Acá en Venezuela se llaman pruebas de doblaje porque casting llamamos a las audiciones para un personaje en específico. Entonces acá lo que hace son pruebas de doblaje para poder ingresar a un estudio de doblaje. Ya dentro del estudio tienes que ganarte el puesto para lograr hacer un casting. Se comienza como en todos lados, primero haciendo lo que en México se llama sala, es decir, esperando que nos llamen para hacer grupos y pequeños figurantes, lo que en televisión se le llaman extras, personas que dicen buenos días, ¿cómo está? Adelante, señor, o un megáfono en un hospital diciendo emergencia, emergencia en el piso 5, por ejemplo, ¿no? Y ya luego de que te vas ganando el puesto, te van dando papeles secundarios de mayor importancia a medida que vas demostrando que sabes hacer doblaje, y ya luego, si o el director del estudio te asigna el personaje o si el cliente está solicitando un casting, si te llaman para que vayas a presentar un casting. Pero prepararnos, la preparación es el estudio, el estar todos los días practicando, trabajando tu respiración, estar consciente de que hay un método de actuación que debes poner en práctica para cuando te toque hacer ese casting, pero normalmente no te llaman y te dicen vas a hacer un personaje, un casting para tal personaje, sino simplemente te llaman a tu pauta de grabación y en ese momento te enteras que vas a hacer un casting y te explican de qué trata el personaje y el actor tiene que resolverlo. Pues, sí, no se suele en Venezuela darte tiempo a preparación, por eso tienes que estar constantemente preparándote, haciendo tus ejercicios, trabajando tu aparato respiratorio,
que probando tus voces, investigando dentro de ti mismo hasta dónde está desarrollado o estás desarrollando tu potencial artístico, porque sencillamente la oportunidad no toca dos veces a la puerta. Es decir, un alumno mío, como sabrás, en Venezuela, hemos doblado de manera continua todo lo que es DC animado durante los últimos 25 años. Y las voces con las que todo el mundo creció, de Batman, Superman, son voces de venezolanos. Entonces, por ejemplo, en el momento que el señor Frank Maneiro, gran amigo, en el estudio empezó a buscar una voz Batman. Y casualmente la consiguieron en Héctor Indriago, quien es familia de Frank Maneiro. Pero hubo un alumno mío, ya en aquel momento yo estaba dando clases, con una voz cavernosa extraordinaria. Y yo le dije, ve a presentar la prueba porque tu voz es muy interesante para el personaje que van a buscar. Por razones de contrato, no podía decir quién era. ¿Okay? Porque los contratos internacionales son bastante fuertes y tienen cláusulas penales muy grandes. Él fue a realizar la prueba, pero lo hizo un mes después de haber estado en el estudio. No practicó y sencillamente cuando el director del estudio, que es harto conocido por mí, me dijo, yo le pregunté, ¿y cómo salió fulano de tal? Me dijo, muy mal. Tiene una hermosa voz, pero no tiene acento neutro. Es decir, por no practicar suficientemente el acento neutro, lo perdió y perdió la oportunidad de ser Batman. Es ahí donde digo que la principal responsabilidad de tu entrenamiento personal depende de ti. Es decir, por ejemplo, hay alumnos míos que en este momento hacen personajes de hijos míos. Es muy cómico, pero han terminado por ser papás míos. Es decir, lo que quiero decir es que antes eran mis hijos y ahora en este momento yo hago de hijos de ellos. Porque al no cuidar su instrumento, yo en este momento todavía te puedo hacer, ¿verdad? La voz de Kenan y Kel. Kenan, ¿qué vamos a hacer con una salsa de tomate en el cementerio? Oh, no, ahí vamos. ¿A quién le gusta la gaseosa de naranja? A mí, a mí, a mí, a mí. ¿Ves? Sí. ¿Por qué? Porque sencillamente he cuidado, gracias a Dios, mi instrumento lo suficiente como para poder hacerlo. Mientras que estas personas han ido, lo último que envejece es la voz, pero no lo han cuidado lo suficiente, entonces ahorita, siendo mis alumnos, están haciendo de mis padres en una serie. Esa es la idea. El entrenamiento, entrenar y entrenar. Ahorita que mencionas los personajes, ¿cuáles han sido los personajes que más les ha gustado recrear? Bueno, en mi caso, yo amo a un personaje que tengo 7 años haciendo, que se llama la veterinaria del Yukon, que se ve, Yukon Vet, se llama Michelle Oakley, se ve en Nat Geo Wild y es una mujer fuerte, empoderada, que salva vida de los animales, que está en constante preparación. Y utilizo mi voz normal para poder hacerla a ella. En cuanto a los cómics, amo a Apio de Ready to Go. Es una mamá extraterrestre que llega con su hijo al planeta Tierra y lleva a los amigos de su hijo al espacio a conocer los planetas. Me encanta la guardiana Ana porque va por el mismo estilo de Yukon Vet, pero en este caso ella está en un zoológico cuidando a los animales. Y me encanta Lena Luthor de Superhero Girls porque fue la primera vez que me dieron una malvada en cómics y empecé a sacar esa malvada que hay dentro de mí, que todo el mundo tenemos, a flote, ¿no? Entonces ha sido un personaje bien querido. Ajá. Y bien cuidado al momento de hacerlo. ¿En tu caso, Renzo? Bueno, el Dr. Zoom de Flashpoint Paradox, por aquella cosa oscura y terrible te di la oportunidad de ir al pasado, Flash. Has podido acabar con Hitler, pero no. Tú salvaste a tu madre. ¿Cómo eres un héroe? Por esa cosa irónica, ¿no? El acertijo porque es la inteligencia absolutamente desaforada. El calamardo porque es la obstinación y la molestia.
lo cansado del mundo. Y cada uno tiene una faceta distinta. Yo amo a mis personajes. El Kel de Kenan y Kel porque es la inocencia más absoluta. Un tipo que se mete dentro de una bolsa y se siente perdido porque se mete dentro de una bolsa. Es decir, cada uno tiene su magia, pero yo soy más fan de haber doblado a grandes actores como Robert De Niro, como a Denzel Washington. Esos son personas que tienen una densidad molecular actoral tan fuerte que cambian de intención en cada frase. Y eso es un verdadero reto. Me encanta haber doblado gente tan interesante y tan profundamente artística como ellos. ¿Cómo es ser actores de doblaje en Venezuela? En el ámbito social, ¿cómo llevan esto? ¿Son reconocidos? ¿Tienen muchas, no sé, muchas conferencias? No, en Venezuela más bien es desconocido el doblaje. Muy poca gente sabe que en Venezuela se hace doblaje y que Venezuela es la segunda potencia en doblaje a nivel de América Latina. No somos conocidos a menos que vayamos a un Caracas Comic Con o algo por el estilo. De resto nos podemos sentar tranquilamente en una cafetería y tomarnos un café. Lo cual es maravilloso. Sí, a menos que, no sé, nos pongamos a jugar con las voces, que nunca lo hacemos en una cafetería a hacer los personajes, y sin embargo creo que nos tomarían como unos locos que estamos, unos locos grandes que están jugando a hacer personajes de televisión, ¿no? Pero no, vivimos una vida tranquila, poco reconocida a nivel de que no somos unas estrellas para el común de la gente. Pero por ejemplo cuando van al estudio, o bueno, cuando había normalidad, cuando iban al estudio a la sede de la escuela a conocer el curso de doblaje y de repente Renzo hacía la voz de Calamardo o de Kel, o yo decía que yo hacía la veterinaria del Yukon o a la guardiana Ana de Rusty Rivet, hazme la voz, ¿no? En ese momento. O de repente, como sabían que Renzo Jiménez era la voz de Calamardo, además de ir a inscribirse al curso, pedían que hazme la voz de Calamardo a ver si de verdad tú eres el actor que hace la voz de Calamardo, ¿no? Pero de resto es una vida tranquila, común y corriente, como la de todo el mundo. Sí, nosotros, y eso lo digo también por los actores mexicanos, del cual de muchos soy amigo y me conocen. Gracias a Dios, el actor de doblaje no elige ser reconocido. Uno elige una profesión donde o el dibujo o el actor reconocido está poniendo su rostro y su actuación y uno pone la voz. Eso implica que al ser un actor que está trabajando con uno solo de sus medios expresivos, que es la voz, no es reconocido por tal. Si tú deseas ser reconocido, obtener reconocimiento total, entonces a cine, a televisión, y vas a obtener ese reconocimiento invasivo de tu privacidad que sencillamente, no sé, buscan los paparazzi o la gente que toma fotos. Gracias a Dios, nosotros tenemos las convenciones, los eventos, y es allí donde sabemos que todo el mundo nos va a reconocer, al punto que yo en un evento tuve que ponerme una máscara del santo, el enmascarado de plata, que tanto admiro, hasta que me subí arriba, ¿ok? Pero de resto es en esos eventos, en esas convenciones. Y en estas entrevistas. Y en estas entrevistas donde sencillamente ya uno sabe que va a ser la persona conocida que va a hablar de su experiencia de vida. De resto, en la vida diaria no tienes esa intromisión en tu vida privada que a tantos les gusta por ahí en el mundo y que a mí me da mucho tiempo para ser padre, para ser esposo, para ser el guardián de mi casa, para ser... ¿Cómo son sus cursos? ¿Cómo son? Sí, los cursos. Los gustos. Los cursos. Ajá. Ah, ok. ¿Cómo es que bueno, cuando son online, que son los que estamos haciendo en este momento, son internacionales. Son internacionales, es decir, hay gente de México, tenemos un chico de México, tenemos gente de Chile, de Estados Unidos, de Lisboa, gente que vive en Perú, Ecuador, que están haciendo los cursos con nosotros, en San Salvador, que están haciendo los cursos con nosotros, llegamos a mucha más gente. Son 3 niveles de preparación.
el curso básico donde enseñamos técnica de respiración costodiafragmática, acento neutro internacional, técnica de contacto emocional o actuación, y hacemos 4 prácticas de doblaje exigentes. Vamos de lo más elemental a lo más fuerte, a lo más exigente y con volumen de emocionalidad. Es decir, primero comenzamos con una película sencilla, luego nos vamos con una película de factura emocional o gran clásico, un documental, y por último una comiquita, que es lo más exigente a nivel de doblaje. En el segundo nivel enseñamos trucos y técnicas para doblar, como planos microfonales, distancia y perifoneo del micrófono, cómo se grita, cómo se besa, cómo uno se queja, toda una cantidad de cosas que tienen que ver con técnicas muy específicas que hemos venido estudiando dentro de nuestro método de trabajo y que hacen que el doblactor se enfrente a retos mucho más concisos dentro de la técnica de actuación. Y finalizamos con el PAT, el perfeccionamiento actoral en doblaje, que lo dicta el profesor Renzo Jiménez junto con la profesora Elsa Alfonso Bair, primera manager de los actores de doblaje de Venezuela, productora, actriz, con posgrado en Polonia en el método de actuación de Grotowski. Entonces, en ese mismo nivel mezclamos los métodos de actuación para hacer un solo método para trabajar en doblaje, y además en la última clase hacemos un doblaje en vivo con jurado para que sean evaluados los futuros actores de doblaje. Es un método comprobado que funciona. Ya tenemos online 2 promociones de este curso y hemos obtenido muy buenos resultados. Tenemos un cupo limitado de 15 personas a máximo 20 para poder atenderlos con calidad y de manera personalizada. Ese es el método, a grosso modo, a grandes rasgos. Ustedes que son pioneros de esto del doblaje en Venezuela, ¿cuáles han sido los cambios más significativos que han visto? Mira, te podemos decir con orgullo que el mayor de todos los cambios, que lo reconozcan o no, digan o no que son de escuela, porque el ser humano, y probablemente cuando tú recibas un premio por ser el buen ajedrecista que estás desarrollando y que eres, rara vez se te va a ocurrir decir, bueno, todo esto yo se lo debo a mi primer maestro, el primero que me puso un tablero de ajedrez enfrente. Uno por regla general lo único que dice es gracias, querido público. ¿Entendemos? Entonces, tú lo reconozcas o no, en Venezuela el 75% de la nueva camada de actores de doblaje han pasado por las manos de Marisol y por las manos mías. Y eso es un cambio sustancial. Es decir, cuando yo empecé a dictar clases de doblaje, nadie había hecho un curso de doblaje en el país. Hay varias tesis de grado que demuestran que el primer curso de doblaje que se hizo fue el curso de doblaje de Renzo Jiménez y Marisol Durán. En ese orden de ideas, podemos decir que hemos podido cambiar la realidad tangible de nuestra profesión y entregar el test. 4 generaciones, que contamos generaciones que hay, no solamente para Venezuela, sino que con la pandemia y con toda esta éxodo de venezolanos por el mundo, pues hay personal venezolano trabajando como técnico en Chile. Hay personal venezolano trabajando como técnico, como actores y como directores en Perú. Es decir, hay gente nuestra que está en México. Entonces ha sido un poco exportar el doblaje venezolano hacia América Latina y mejorar el rendimiento del doblaje aquí. Además, nuestros alumnos, la perspectiva, el manejo profesional del doblaje en Venezuela. Y no solamente a nivel actoral, en este momento lo estamos cambiando porque también hemos sido pioneros en lo que es la enseñanza de lo que es la producción para doblaje, lo que es la postproducción para doblaje en el sentido técnico para grabar. Los mismos muchachos que aprenden a ser actores de doblaje están aprendiendo a grabar con los programas que se utilizan en los estudios para poder saber
ser profesionales integrales, que eso no existía antes. Antes los actores de televisión o de teatro y los locutores emigraban a el doblaje venezolano. En este momento estamos desde la escuela formando profesionales integrales que sepan cada una de las etapas por las que pasa la producción de doblaje hasta llegar al cliente ya listo. Y en este momento que estamos hablando de pandemia y que todo el mundo va a tener que empezar a grabarse en casa, es maravilloso que ya tengamos unas 6 o 7 promociones de operadores técnicos de doblaje y además de directores. Tenemos cursos de director técnico y artístico de doblaje. Eso quiere decir que lo mínimo que esas personas saben hacer es autodirigirse. Y autodirigirse en este momento en que los directores estamos en casa y la persona se tiene que grabar en su propia casa y tiene que meter caracteres sin que nadie lo vea, es una gran ayuda saber cómo pulsar las cuerdas de mí mismo para producir los mejores resultados. Es decir, como decía el templo griego, hombre, conócete a ti mismo. Creo que hemos ampliado el conocimiento del doblaje que cada uno tiene como profesional dentro de su área. Ahorita, ¿qué alumnos sobresalientes han llegado a ustedes a formar? Perdón, ¿qué? ¿Alumnos? Sí, ajá. ¿Qué han llegado a alumnos que ustedes han formado? Hemos formado a una gran generación de alumnos. Imagínate, de los Teen Titan Go que hicieron la película, está la señorita, ellos son formados por Renzo Jiménez y por Guillermo Martínez, que en paz descanse. María José Esteves es egresada de esta escuela, al señor Ángel Balam es egresado de esta escuela, la señora Liliana Chacón es egresada de esta escuela. Pasamos por Ángel Mujica, Ángel Lugo, Mariela Díaz, Maricel Hernández, Judith Noguera, Abelardo Seche, Mariani Álvarez, Maricel González, Stanley Villalba, Marisol Durán, Aura Cadamaño. Se me pasan muchas personas en este momento: Carlos Pinto, Sofía Narváez, Pedro Herrera, ¿quién más? Recuérdame. Ramón Guerra. Bueno, no sé, tenemos más de 150 egresados de este curso. Sí, sería injusto, porque no lo vamos a recordar sí, a tendría que todos. buscar la lista, pero son Darda Hernández, son unos 150, David Silva, Sí. Aquí se me van viniendo nombres egresados de esta escuela, y como te decimos, es más del 75 o más del 70% para Mi propio hijo, Arturo Figueroa, protagonista de Nat Geo, el heredero, pues, del cazador de cocodrilos. Un Bucci, que no se puede decir que es egresada de esta escuela, pero es la primera alumna que yo tuve, es la madre de mi hijo. Ana Bucci. ¿Quién más podríamos decir? se nos pasa Nayib Rodríguez. Entre tan, mira, Walter Claro, Abigali Claro, Walter Albornoz, Nicolás Daza, David Cabrera. Y bueno, para ustedes la que está en Francia, ¿cómo que se llama ella? Iván Ochoa. Ajá. La otra que está en Francia, la que hizo todas las películas con nosotros, ¿cómo que se llama ella? Mayela Pérez Lucía Bodas, extraordinaria. Es decir, son muchos, muchos. Inclusive hay algunos que han formado sus propias escuelas. Las personas que, Gonzalo Márquez, Alejandro Mejía, Wilfredo Sierra Alta, los que están en Alexander Rivera, que está en Colombia. ¿Quién más te podemos decir? Aquí se nos vienen nombres y se nos vienen nombres. Sí, hay muchísima gente. Nuestro reciente hijo, el italiano. Jesús Las Merces. Ese es portugués. Me equivoqué de país. Nuestro hijo, el italiano, es
Ay, nuestro gordo querido, ¿cómo se llama él? Salvatore. Ajá, Salvatore Schembri. Es recién egresado de Y la por pronunciación. supuesto, Javier Pérez. uno que es especial, porque él no solamente es director, no solamente trabaja en 8 estudios de doblaje, sino que también específicamente es la persona que se encarga a nivel técnico de ser jurado y de nuestra escuela. Javier Pérez, yo tendría que decir que es nuestro alumno que más rápidamente ha entrado en más de 8 estudios de Venezuela. En menos de un año ya estaba trabajando en estudios de doblaje y con 1 año y medio haciendo doblaje ya le dieron su primer protagónico en uno de los estudios. Juan Carlos Figueroa también es egresado de esta escuela. No sé, son de verdad. Se me van a ir viniendo a la mente mientras voy hablando contigo. Sí, primera vez, muy buena pregunta. Sí. Primera vez que nos ponen que... Porque siempre sabemos que son 120, 130, pero acordarse de 80 o 90 nombres de una sola vez. Más los que en este momento están entrando. Que nos disculpen los que se nos olvidan. Exacto, como María Estefanía Bello, como Osvaldo Gómez, como Salvatore Schembri, como Borges, que no me acuerdo. Rolando Borges. No me acuerdo el nombre de Borges, pero que me disculpe, se me fue el nombre. Pero, y gente que no nos dice que está haciendo doblaje y que nos enteramos porque vamos a un estudio y nos los conseguimos y nos los con cruzamos. Mucha alegría. Y decimos, wow, qué bueno. Denis Hernández, gran actriz de Venezuela, muy reconocida, que luego hizo su especialización en doblaje. Alberto Simino, mi querido Alberto Simino, el padre de las telenovelas venezolanas de radio, de las radionovelas venezolanas, hizo el curso de doblaje. Un sinfín de personas extraordinarias que han tenido, me han causado el beneplácito y la complacencia de haber pasado por las escuelas por la escuela y el trabajo que nosotros podemos brindar a completarse dentro de su estructura. Nunca nadie nos había preguntado eso. ¿Cuáles son los actores que han egresado de la escuela? Sí, vuelvo a insistir, a los que se me hayan olvidado, ustedes entenderán. Sí, son muchos. Bueno, ya antes de acabar, quiero hacer la retroalimentación que siempre hago en mis entrevistas, que es para que las personas pues te indaguen más en lo que hace el profesional. En este caso, ¿ustedes cómo alentarían a las personas que se animaran a estudiar o a incursionarse en el mundo del doblaje? Bueno, si tienes vocación para ser actriz, si te gusta jugar con tu voz, si quieres salir de la rutina del trabajo fastidioso de oficina, si sientes que tienes la capacidad para actuar y además para cantar, porque también las personas que cantan pueden hacer doblaje, de hecho todo el mundo puede hacer doblaje. Mi profesión es docente, yo soy docente en preescolar. Renzo, además de ser actor, es abogado. Tenemos administradores. Mariani Álvarez, por ejemplo, es antropólogo. Entonces, cualquier persona que le guste, que siente que tiene esa vocación, desde la Escuela Superior de Doblaje les podemos decir que nosotros tenemos toda la metodología para enseñarles a hacer doblaje, para enseñarlos y ayudarlos a cumplir su sueño de hacer en un día 1000 personas distintas. Yo en un día puedo ser veterinaria, pero también puedo ser cocinera, pero también puedo ser una madre extraterrestre, o puedo ser una hada superheroína, o puedo ser una malvada. Entonces es muy divertido porque te saca de tu zona de confort, de tu zona de tranquilidad o de estrés, depende de cómo sea tu vida, y te lleva a un mundo mágico que llegas a amar tanto que te apasionas, terminas siendo amante de esta profesión tan extraordinaria. Esta nueva realidad que vamos a vivir por lo menos por un año más obliga ineludiblemente a que las personas tengan que trabajar en casa en varias cosas, en su propia área de vida, si es posible, y además en los nuevos aprendizajes profesionales o no,
que lo van a llevar a crecer individualmente como persona, como individuo, como profesional, como ser humano individualizado. En ese orden de ideas, les digo, en este momento también los estudios de doblaje van a cambiar. Ahora las pruebas me imagino que van a ser por internet. Mira, mándanos tu voz, en lugar de hacer una prueba en el estudio, déjame escucharte, te voy a dar un pequeño papel, voy a cortar el video por razones que me impiden entregarte la película completa por su utilización, pero te voy a dar este pequeño personaje para probarte en tu casa y ver si me entregas una buena calidad de audio y te puedo dar material. Entonces, ineludiblemente, hay dos maneras de ver una crisis. En el sentido japonés es crisis y oportunidad. Yo les digo, véanlo como una oportunidad, inscríbanse, en cursos online de doblaje, aprendan este maravilloso mundo, aprendan qué mágico es poner tu voz en la boca de otra persona, interpretar a personajes deliciosos, como dice Marisol, tener esa gran variedad en tu vida, y si no decides ser actor de doblaje, como mínimo vas a tener varias ganancias. Vas a perfeccionar tu forma de hablar, vas a poder hacer presentaciones orales efectivas, vas a cambiar tu nivel de timidez, vas a abrirte al mundo, vas a ser un poco más conocido y sencillamente además vas a poder manejar tus redes sociales y toda esta situación de videos con una mayor propiedad y con una dicción y un perfeccionamiento vocal ostensible. Entonces, métete en el curso de tu localidad, busca a la estrella o la figura de doblaje que en este momento, por razones económicas o por razones de la pandemia, está buscando específicamente el contacto directo con sus fans. Estamos hablando de que en este momento ya la Combe Animex, tengo entendido en México, va a ser, yo vine de una Combe Animex, de una Combe, y estaba personalmente. En este momento, mi compañero, y yo no estoy confirmado todavía, pero mi compañero Luis va a estar en la Combe virtual. Es decir, toda la gente va a estar recibiendo sus autógrafos, sus audios, vía virtual. Entonces eso es un cambio radical en el mundo. Móntate en ese tren, súbete en ese avión y sencillamente dale un giro a tu vida desde tu casa. Que no sea nada más aprender inglés, sino sencillamente aprender en este momento. Si sueñas con ser actor de doblaje, métete con una de tus grandes figuras o métete en un curso profesional y sencillamente disfruta el hecho de aprender a hacer doblaje. Es mágico. Eso es lo que yo les recomiendo. Bueno, pues muchas gracias, Renzo y Marisol. Me encantó platicar con ustedes. Pues es muy grato tenerlos, además de que pues se ven que son unas personas muy, no sé, muy empáticas con lo que hacen y demuestran que de verdad les gusta. En realidad lo vi ahorita que intentaron mencionar a todos los egresados de su escuela. Entonces, pues les deseo más éxitos a ustedes ahí mismo. Y como les digo, muchísimas gracias por estar en esta entrevista. Gracias a ti por la invitación, Aaron. Fue un placer conversar contigo. Las puertas de nuestra casa y las puertas de nuestra escuela están abiertas para ti y para la gente que te ve. Comuníquese con nosotros a través de nuestras redes sociales que son @doblaje en español por WhatsApp +58 412 391 4892 y nuestro correo electrónico doblajeenespanol@hotmail.com. Sí. Los queremos mucho. Gracias a ti por esta invitación. Gracias por esa diferencia tan grande de ser los primeros que aparte del ajedrez estamos honrados de que nos hayas invitado a tu plataforma y a tu programa. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos. Gracias por tanta diferencia. Dios te bendiga. Un abrazo fuerte. Bueno, bien, lárguense de aquí ahora mismo porque ya todo terminó. Así que fuera de aquí que necesito cerrar el crustáceo cascarudo. Y si no, les voy a mandar a mis criptomitos con Lena Luthor y con el Acertijo. Sí, por supuesto.
Una adivinanza. ¿Qué prefieren? ¿Un murciélago crudo o un murciélago frito? Adiós. Dios lo Gracias. bendiga. Bien. Gracias a ustedes.